Hola mis estimados, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión hablaremos de lo que es intervalos en el EKG. Esta es la base para los bloqueos. Gracias por ver cada una de las series de estos videos. Pues ya este es el último video, el número 10 claramente está. Estaré subiendo otro tipo de videos como farmacología, histología, cosas básicas. Igual seguiré con los temas clínicos, pero de EKG este ya es el último tema, así que disfrútenlo. Los más utilizados son el segmento PR, el QRS, el QT y el QT corregido, que aprenderemos a calcularlo. El PR mide el tiempo de conducción auriculoventricular y se mide desde el principio de la onda P hasta el principio del complejo QRS. Podemos verlo aquí anaranjadito. Normalmente el intervalo PR mide de 0.12 a 0.20 segundos. Cuando el PR es mayor a 0.20 se dice que hay un bloqueo en primer grado. Este tipo de bloqueo puede verse en ausencia de cardiopatía orgánica. También es común en pacientes con fiebre reumática aguda y en personas que reciben digitálicos y quinidina. Por eso es muy importante la historia clínica en estos casos. Pero es de primer grado porque la P siempre precede al complejo QRS. Ahí vamos a ver por qué. Este es un bloqueo de primer grado. Y yo no lo creo, ¿verdad? Ahí vamos a ver por qué. Entonces vamos a decir que un bloqueo de primer grado, se dice que estamos viéndolo aquí, mide más de 0.20 segundos y siempre va a preceder al complejo QRS. Si podemos ver aquí la onda P y miramos este gran alargamiento antes de hacer una despolarización ventricular. El síndrome de preexcitación se da cuando el PR es menor de 0.12 segundos. Los dos tipos son de Wolff-Parkinson-White, también dicho como WPW, y el Longano-Levin, también dicha como LGL. Las características del WPW son el PR corto, presencia de onda delta y QRS de 0.11 segundos. Los pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White WPW suelen presentar episodios de taquicardia paroxística supraventricular. Eso ya lo vimos en arritmias. Wolff-Parkinson-White observemos aquí donde quiero que nos enfrasquemos mucho. ¿Qué vamos a observar en el EKG? Observamos un PR corto. Y aquí lo estamos viendo, como estamos viendo es una taquicardia, ahí se nota a leguas que es una taquicardia. Pero ¿cuáles son las características que vamos a notar? Un PR corto, o sea, entre las distancias entre cada uno, un QRS ensanchado con una melladura. A esto se le llama onda delta y podemos verlo ahí. Ya, es muy característico de este síndrome. Ya en el síndrome dado por Longano-Levin, o sea LGL, observamos un PR corto y ausencia de onda delta. Entonces, igual que el pasado, vamos a ver al mismo tiempo un PR corto y aquí podemos ver la onda P. Mire, onda P, QRS. La onda P, QRS y empiezan casi inmediatamente. Pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que este no tiene la onda delta. Ya solo vemos como el PR se acorta. Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado se clasifica como Mosbitz 1 y Mosbitz 2. El Mosbitz 1, el PR se prolonga en cada latido hasta que llega a un punto en el que la onda P no se conduce. Es decir, no va seguida de un complejo QRS. Esto hace un fenómeno llamado Weikenbach y ahí lo vamos a ver después. El bloqueo de segundo grado Mosbitz 2, el bloqueo puede ser 2, 1, 3, 1, etc. Esto significa que por cada dos contracciones auriculares se presenta una contracción ventricular. Cuando el bloqueo es 2 a 1, a veces puede ser tan sutil como una contracción bloqueo 4-3. En este caso el PR es constante, lo cual sirve para diferenciarlo del Mosbitz 1 y ahorita vamos a verlo. Aquí podemos ver al Mosbitz 1 con el efecto de Weikenbach. Podemos ver
PR corto, aquí normal, o sea, vemos un PR normal y vamos a ver cómo el segmento PR comienza a alejarse cada vez menos. Está corto, aquí comienza a alejarse más y aquí se alejó tanto que ya no logró provocar una despolarización ventricular. Mientras tanto el Mosby no es así, ya que puede existir como este tipo, como el primer ejemplo que ya lo dimos en las diapositivas anteriores. Miramos como el PR es constante, así que es constante igual que el anterior, pero aquí nosotros vemos un ensanchamiento. En el bloqueo 2.1 podemos ver como un complejo QRS normal, vemos una onda P, no hay despolarización ventricular y vuelve otra vez la onda P y vuelve otra vez el complejo QRS, onda P, no hay complejo QRS y así sucesivamente. Y así mismo van a ir los bloqueos, ¿verdad? Cuando es 4-1, obviamente cada 4 va a surgir, o 2-1 cada 2 va a surgir y así sucesivamente. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. En este tipo de bloqueo auriculoventricular, las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente, uno por su lado y frecuencia. Y podemos notar en este trazo de aquí como las ondas P no van a generar un complejo QRS. Además, la frecuencia ventricular es demasiado baja en comparación de la auricular. Y podemos ver aquí una onda P, una onda P, una onda P, una onda P, una onda P. Pero notamos incluso que cada 5 ondas P solo hay 2 complejos QRS. Entonces aquí lo denominamos como bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En este caso quiero enfrascarme en estas cosas del bloqueo auriculoventricular de segundo grado y de tercer grado. Con frecuencia los bloqueos de segundo y tercer grado cursan con bradicardia importante, generalmente menos de 50 latidos por minuto, de modo que si nosotros estamos frente a un paciente con bradicardia de esta magnitud, tenemos que estar atentos ante la presencia de este bloqueo. Los bloqueos de segundo y tercer grado siempre implican una patología orgánica del corazón. La intoxicación digitálica y las enfermedades coronarias son las principales etiologías. Los bloqueos auriculoventriculares se presentan en un porcentaje considerable de pacientes que cursan con infarto agudo de miocardio por oclusión de la coronaria derecha, que es la arteria que va a irrigar al nódulo auriculoventricular. Así que debemos estar atentos a notar ondas de infarto cuando miramos bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado generalmente requieren la colocación de un marcapaso eléctrico externo, el cual forma en el EKG la denominada espiga del marcapaso. Y aquí podemos ver la espiga del marcapaso. Miramos una onda que no tiene nada que ver con la otra. Miren, estas líneas no tienen ni siquiera morfología. Entonces así es como nosotros vamos a notar a la espiga del marcapaso. Intervalo QRS. Mide el tiempo de despolarización ventricular y se mide desde el principio de la onda Q, si la hay, y en su defecto desde el principio de la onda R hasta el fin de la onda S. Su parte superior es de 0.10 segundos, o sea 2.5 milímetros. Los defectos de la conducción interventricular originan los bloqueos de rama y se evidencian en el EKG por defectos en el complejo QRS, obviamente. Pueden verse los bloqueos de rama derecha, bloqueo de rama izquierda y bloqueo fascicular, así que vamos a ver cada uno de estos. En los criterios del EKG de bloqueo del complejo de rama son alteraciones del complejo QRS, lo que da una forma RSR', como lo vemos aquí como unas orejitas de conejo, a veces no, y van a ver por qué. Vemos con una prolongación del intervalo QRS que es mayor a 0.12 segundos. La depresión del ST con T invertida, podemos verla aquí y podemos ver cómo la teoría se cumple. Miramos estas orejitas de conejo que son lo que da una forma RSR' y podemos ver RSR' y una depresión del segmento ST con una T invertida. Hay bloqueo cuando hay un bloqueo incompleto cuando se presentan estos cambios, pero en el QRS es menor a 0.12 segundos, así que hay que estar atento a la cantidad de cuadritos que se presentan.
El bloqueo de rama derecha puede verse en personas normales y es un hallazgo relativamente frecuente, así que debemos fijarnos bien en el EKG antes de diagnosticar un bloqueo de rama. También puede verse en pacientes con enfermedades coronarias, cardiopatía hipertensiva, enfermedad de Chagas, hipertrofia ventricular derecha y algunas cardiopatías congénitas. Es por esto que es muy importante la historia clínica, porque el paciente muchas veces va a referir que ella es cardiópata de anterioridad. El bloqueo de rama derecha se diagnostica por la presencia de complejo QRSR' en las derivaciones B1 y B2 y ondas S anchas en B5, B6 y D1. Y podemos ver aquí como en D1 existe una S ensanchada, al igual que en B5, aquí podemos ver el ensanchamiento, y en B6 otro ensanchamiento. Y dice que vamos a ver complejo RSR en B1 y B2, vamos a ver si es cierto. Y podemos ver aquí en B1, miren, ahí están las orejitas del conejo. B2, ahí está otra vez la oreja del conejo ya. Hasta en B3 a veces se miran, porque estas son las precordiales derecha. Y así es como vamos a verlo. Los bloqueos de rama izquierda se presentan con múltiples enfermedades del corazón, especialmente enfermedades coronarias y patologías que cursan con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Para diagnosticarlo se ven los mismos cambios descritos pero en B4, B5 y B6, y los mismos hallazgos en D1. En D1 podemos encontrar un complejo QRS pero en forma de RS, o sea como un conito, vamos a verlo. Y también vamos a ver unas orejitas de conejo en ABL y ABF. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver este conito que no tiene nada, no tiene una morfología diferente. Solo es un conito, normalmente así lo vamos a ver. Y van a ver por qué lo decimos. Y es una buena forma de memorizárselo. Dice también la teoría que vamos a ver cambios descritos pero en B4, B5 y B6. Miren, aquí vemos B4 como orejita, B5 como orejita, B6 como orejita, o sea, una forma de bloqueo. Y dice que vamos a ver igual el hallazgo en ABL y ABF. Miren, en ABL podemos ver esa morfología extraña aquí. Y en ABF también miramos las orejitas de conejo. Esta es una forma de diferenciar un bloqueo de rama derecha e izquierda con el B1. A veces no es exacto, pero es una forma que generalmente se encuentran de esta forma en B1. Cuando hay bloqueo de rama derecha, podemos decir que en B1 aparecen orejas de conejo, tal como se lo había hecho, o sea, RSR'. Y cuando tenemos bloqueo de rama izquierda, mira, vamos a ver un conito, pues un cono de lado, y lo vamos a ver aquí. Y podemos verlo incluso. Podemos ver cómo existe un bloqueo de rama derecha. Miramos estas orejitas de conejo, podemos verlas en B1 y podemos ver aquí una ondita y una pequeña onda aquí. Ya, pero aún así hicimos la oreja de conejo y podemos ver una forma como cono en las ramas izquierdas. Los bloqueos fasciculares, los bloqueos fasciculares de la rama izquierda, que son los más importantes, se denominan hemibloqueos. El bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda, son denominados hemibloqueo izquierdo anterior. Se caracteriza por la presencia de una R chica y una S grande en las derivaciones D2, D3, ABF. El eje se desvía hacia arriba y hacia la izquierda y el QRS no se ensancha. Se puede presentar en pacientes con enfermedades coronarias, hipertrofia ventricular izquierda, efisema pulmonar y diversas miocardiopatías. Y podemos ver aquí, dice que vamos a ver la presencia de una R chica y S grande en las derivaciones 2. Y podemos ver aquí, mira, una R chica y una S grande. Dice que también en 3, mira aquí también R chica, S grande. ABF, y aquí lo vemos en ABF podemos ver R chica, S grande. Y esa es la morfología que vamos a ver en el hemibloqueo izquierdo anterior. En el hemibloqueo izquierdo posterior, que es otro diferente, se presenta R chica y R grande, pero en diferente, en D1 y en ABL, y el eje va a ser mayor a más 110 grados. Entonces vamos a ver, como dice la teoría, un R chica y una S grande en D1 y ABL. Podemos ver aquí una R chica y un B grande, y en ABL, y también se cumple la teoría que vamos a encontrar una R chica y una S grande.
Estos son ejemplos que ponemos en manifiesto un bloqueo denominado trifascicular. En este caso vamos a ver que existe un bloqueo auriculoventricular de primer grado porque el PR es largo, o sea, es bien ensanchado. O sea, si aquí miramos un PR de 220 milisegundos. Hay un bloqueo completo de rama derecha. Si observamos la imagen del RR de B2, podemos ver que existen estas orejitas de conejo. Y la forma ascendente de la S en B5, lo podemos ver aquí. Y por último hay un hemicomplejo del fascículo anterior. Vemos una R chica, una S grande en D2 y podemos verlo aquí en D3. Aquí vemos la R chica y la S grande y en ABF. Entonces este es el denominado bloqueo trifascicular, pero es raro encontrarlo. Intervalo QT. Se mide desde el principio de la onda Q hasta el final de la T y va a variar siempre con la frecuencia cardíaca, de manera que es más exacto hablar del QT corregido. El QT corregido se puede calcular con un nanograma, aunque se puede calcular de la siguiente forma: QT es igual a QT medido sobre la raíz cuadrada de RR. Aquí tenemos el ejercicio. Por ejemplo, vamos a tomar este QR, en este encaje. Por ejemplo, tomando vamos a calcular el QT corregido, ¿verdad? Entonces vamos a decir que QT va a medir 0.9 milímetros ya contados, que esto va a dar igual, que hay que convertirlo, claramente está, esto va a dar igual a 0.36 segundos. El RR mide 20 milisegundos, ya, 20 milímetros, que esto va a dar a 0.80 segundos o 0.8, ¿verdad? Entonces decimos que QT corregido es igual a 0.36 sobre la raíz cuadrada de 0.8. Esto va a dar igual a 0.4. Entonces en este ejemplo el QT corregido es igual a 0.4, está en el borde. ¿Por qué decimos esto? El QT corregido normal va de 0.36 a 0.42 segundos en el varón y 0.43 en la mujer. Este intervalo se acorta cuando hay hipercalcemia, en estos casos cuando hay hiperparatiroidismo. Por eso es muy importante la historia clínica, vuelvo a decírselo, intoxicación digitálica, y se alarga en hipocalcemia cuando existe una falla renal severa, en pacientes con hipomagnesemia y enfermedad isquémica, donde además se acompaña de cambio de la onda T ya descritos. Un QT corregido mayor a 0.45 segundos va a merecer mucho cuidado, y un QT corregido mayor a 0.50 segundos va a implicar un alto riesgo de arritmias ventriculares, especialmente del tipo denominado puntas torcidas o taquicardia helicoidal, que ya habíamos dicho que esta era una de las peores, como se vio en el video de arritmias. Además de la causa previamente descrita, ciertos fármacos como la tioriacidamida, antihistamínicos como el astemisol y el prokinéticos digestivos como el cisapride pueden prolongar el QT. Por eso es muy importante, vuelvo a decir por tercera vez, es muy importante la historia clínica en estos casos, porque los pacientes pueden referir que toman estos medicamentos. Muchas gracias por ver el video y por ver la serie. Este es el último video de EKG, y en cada uno de los videos hemos hablado de introducción al EKG, calcular la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, arritmia supraventricular, arritmia ventricular, calcular el eje cardíaco, hipertrofia auricular, hipertrofia ventricular, lesión, isquemia, infarto e intervalos del EKG, como en este video. Todos estos videos se los estoy dejando en una lista de reproducción en el canal para que vayan a verlo por si no han visto cada uno de estos, y obviamente estos videos nos van a servir a todos, inclusive a mi persona. Muchas gracias por ver el video, dale like, suscríbete. Hasta la próxima, mis estimados. El lunes estaré abriendo otra serie de farmacología clínica y básica. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.